Bueno, vamos a ver lo que es el transistor bipolar. Se conoce o se abrevia como BJT, que significa Bipolar Junction Transistor, o sea, transistor bipolar de unión. Es lo que significa BJT. Es Bipolar Junction Transistor. Bien. Vamos a ver en esta parte, o en esta unidad, lo que es la definición de un transistor, lo que son sus terminales, la simbología, la estructura semiconductora, cómo se construye. También veremos lo que es su funcionamiento, las regiones de operación que presenta el transistor, algunos tipos de encapsulados, cómo se presenta en forma de circuito integrado, las curvas características que generan estos transistores, y algunas configuraciones de las más importantes o básicas. Veremos también algunas aplicaciones y haremos un análisis en corriente directa del transistor bipolar. Esto es lo que se llama punto de operación, que ustedes van a conocer como tal. También veremos lo que es el análisis del transistor bipolar en pequeña señal, es decir, una vez que ustedes lo polarizan en corriente directa, en una configuración como amplificador, ustedes pueden inyectar una señal pequeña de corriente alterna, de unos cuantos microvolts o milivolts, y amplificarlo a la salida. Entonces haremos un modelado para que ustedes puedan calcular cuánto puede amplificar este transistor. Y bueno, aquí tendríamos las configuraciones básicas, que sería amplificador emisor común, amplificador base común y amplificador colector común. Eso es lo que veríamos en esta presentación. Obviamente haremos algunos ejercicios para que ustedes lo vayan entendiendo. Bien, aquí tenemos una gráfica donde muestra lo que son los tipos de transistores, los más conocidos o los más importantes, por decirlo así. Los más generales, el transistor bipolar, que tiene dos tipos, que se llama PNP y NPN. Esto se refiere a las uniones semiconductoras como están unidas para formar este transistor. Si se dan cuenta aquí, ya estamos utilizando dispositivos que son de 3 capas. En este caso habrá una parte P, una parte N y otra parte P para el transistor PNP. Y para el caso del transistor NPN, una parte N, una parte P y otra parte N. Es decir, habrá un sándwich ahí de, ¿cómo se llama? Materiales semiconductores dopados con una gran cantidad de huecos o una gran cantidad de electrones para formar este tipo de transistores. También tenemos los transistores que le llamamos transistores unipolares, es decir, se llama transistores de efecto de campo. Esto es lo que se refiere el FET, sería Field Effect Transistor, transistor de efecto de campo, son unipolares porque manejan un solo tipo de portadores de carga principalmente. Mientras que los transistores bipolares, decíamos Bipolar Junction Transistor, maneja ambos portadores de carga, lo que es electrones y lo que son huecos. Aquí tenemos la definición de cada uno, que es BJT, transistor bipolar de unión, transistor de efecto de campo. También hay unas variantes de este transistor de efecto de campo que se llama JFET, que es transistor de efecto de campo de unión. Hay uno que se conoce como MESFET, y digamos que esas son variantes del FET. Todo lo que ven abajo son variantes del FET. MESFET, transistor de efecto de campo de metal semiconductor. MOSFET, transistor de efecto de campo de metal óxido semiconductor. Todo esto veremos en una unidad posterior. Ahorita nos vamos a enfocar solamente a los BJT, pero bueno, es para que ustedes tengan de alguna manera una radiografía de lo que son los principales transistores que se manejan para construir circuitos integrados. Digamos que esta es la base, lo que son diodos, lo que son transistores, permite construir sistemas más complejos y permite construir más adelante lo que son los circuitos integrados, que están formados por una gran cantidad de transistores en un conjunto de arreglos. Lo dejamos hasta ahí. Entonces, nos queda claro que un transistor bipolar es un transistor que maneja ambos portadores de carga, electrones y huecos. Vamos a seguir avanzando. Bueno, tenemos que los transistores de efecto de campo pueden ser canal N o canal P. Ahí lo dejamos. Ahora sí, nos enfocamos a nuestro transistor bipolar de unión. Tenemos que nuestro transistor bipolar de unión es un dispositivo semiconductor de 3 capas, como ya lo dijimos, NPN o PNP. Se han utilizado comúnmente en señales de transmisión de radio y televisión. Como comentamos, son los principales blocos de construcción en sistemas electrónicos. Se pueden utilizar en circuitos de tipo digital o de tipo analógico, y solamente hay dos tipos, el NPN o PNP. Aquí tenemos una imagen, perdón, donde podemos observar un transistor hecho de germanio. Es un poquito burdo porque fue el primer transistor que se desarrolló.
Y bueno, aquí tenemos los investigadores que desarrollaron este transistor, que fue inventado en 1947 por William Shockley, Walter Brattain y John Bardeen, y desarrollaron un transistor que llamaron de punto de contacto, utilizando un contacto físico y hecho en base a un cristal de germanio con dos patillas. Esto fue desarrollado en los laboratorios Bell, Bell Telephone Laboratories, y esto les valió a estos investigadores desarrollar, bueno, ganar un premio Nobel de Física en 1956. Bueno, es la base, les decía, para casi todos los dispositivos. Aquí tenemos la simbología, lo que vemos exactamente en el centro, que son los símbolos de los transistores. Podemos observar que es un dispositivo de 3 terminales. Una terminal es representada con la letra C, representa lo que se llama el colector. Otra terminal en el centro representa lo que se llama la base, y lo representamos con la letra B. Y una tercera terminal con la letra E llamada emisor. Estos nombres tienen que ver con el funcionamiento que tiene cada una de las terminales o patillas del dispositivo. Como puede observarse a la izquierda, es un dispositivo de 3 capas formado por un material NPN para el transistor NPN precisamente. Ahora, en su símbolo podemos observar que tiene una flecha. Esta flecha siempre va a indicar que es el emisor de todo transistor y nos indica cómo va a fluir la corriente. La corriente generalmente va a fluir de colector hacia emisor. Voy a marcar con algo. Es enfatizar ese punto. Entonces, nuestra corriente principal que nosotros vamos a controlar va a fluir de esta forma de colector a emisor. Esta es nuestra corriente principal, ¿no? Aquí. En el caso del transistor PNP, como dijimos, es un dispositivo de 3 capas formado por una capa tipo P, otra N y otra P. Y nuevamente tenemos que ahora la corriente va a fluir de emisor hacia colector. Entonces aquí la flecha nos va a indicar que la corriente va a fluir de esta forma. Esta es la corriente mayor o corriente principal del transistor. Es una corriente directa. Y nuevamente la única diferencia es la forma en que está conectado el transistor y cambian las polaridades de cómo se van a conectar. Ahora, del lado derecho, no sé si se observan, tenemos una simbología que es un modelo aproximado de 2 diodos. No quiere decir que con 2 diodos podamos construir un transistor porque son diferentes dimensiones, diferentes dopados y todo eso. Pero bueno, es un modelo equivalente para que nosotros entendamos cómo podría funcionar un transistor. En la unión base-emisor vamos a observar lo que es un diodo. Va a haber un voltaje de conducción del diodo aquí en la unión base-emisor. De igual manera, para el PNP en la unión base-emisor habrá un diodo que nos va a polarizar un voltaje BK que nos va a servir para el análisis en corriente directa. Digamos que esa es la parte principal. También estos diodos nos van a servir para determinar cómo están polarizadas las uniones. Si están polarizadas las dos en directa, si las dos están polarizadas en inversa, o si tenemos una combinación de una unión polarizada en directa y otra en inversa. Entonces, ahorita en resumen tendríamos los dos símbolos del transistor. Uno es NPN, otro PNP, y la flecha nos indica siempre lo que es el emisor de todo transistor. Bueno, entonces les decía que el transistor bipolar va a tener 3 terminales, que es colector, base y emisor, que tienen que ver con su funcionamiento. Y en este caso, como dice, la terminal de base va a controlar el flujo de corriente entre colector y emisor. Es decir, que esta terminal de base es muy importante, nos va a servir como si fuera una especie de llave o control para determinar el flujo de corriente que hay entre colector y emisor. Entre colector y emisor va a haber un flujo de corriente. Entonces, quien de alguna manera regula esa cantidad de corriente que va a fluir es la base, digamos que esa es la terminal de alguna manera principal del transistor que nos va a permitir el fluido de corriente entre colector y emisor. La terminal de colector se encarga de recolectar los portadores de carga, es decir, en este caso los portadores mayoritarios del transistor, que sean electrones o sus huecos, o los huecos son los que van a recolectar el colector, mientras que la terminal de emisor es el que se va a encargar de emitir los portadores de carga. Entonces, eso sería, aparentemente digan, no, pues es que la flecha está al revés, ¿no? Lo que sucede es que nosotros, para lo que es análisis de
De circuitos generalmente utilizamos la corriente convencional que va de positivo a negativo, pero la corriente electrónica va en sentido opuesto, por eso esta flecha que aparece aquí. Nosotros siempre vamos a hacer nuestro análisis siguiendo las reglas que utilizamos en circuitos eléctricos, es decir, vamos a utilizar la corriente convencional, aunque sepamos que la corriente electrónica va en sentido opuesto. Solamente es la observación, ¿no? Entonces tenemos ya que son las tres terminales y qué hace cada uno. La base nos va a controlar la corriente, el colector colecta los portadores de carga y el emisor emite los portadores de carga. Bien, este es un símbolo que va a representar al transistor bipolar NPN y tenemos una representación del transistor un poquito más específica, donde podemos ver un modelo de señal equivalente. ¿Se acuerdan que ustedes en circuitos vieron lo que son las fuentes dependientes en forma de un rombo? Bueno, pues ese transistor equivale a una fuente de corriente controlada por corriente. Pueden ver que en el colector está la fuente de corriente controlada por corriente. Pues esta fuente de corriente vale beta la corriente de base. Este beta es un parámetro que representa la ganancia del circuito. En este caso, esas betas para los transistores son valores muy grandes, pueden ser 200, 300, 400 o mayores. En algunos casos se manejan algunas betas pequeñas cuando se maneja el transistor como una especie de conmutador o switch, pero en los amplificadores esa beta es bastante grande. Lo veremos un poquito más adelante. Entonces, en el colector tenemos la corriente que es beta veces la corriente de base. Entonces se puede observar cómo la corriente de colector está controlada por la corriente de base. Ahora, si recuerdan, dijimos que entre la unión base y emisor tenemos un diodito. Ese diodito tiene un voltaje de conducción. Entonces, nosotros vamos a manejar transistores fabricados generalmente de silicio. Estos transistores, como ustedes recordarán, el voltaje de conducción de un diodo de silicio es de 0.7, entonces vamos a manejar entre la unión base-emisor un voltaje de 0.7, siempre y cuando la polarización supere ese voltaje, ¿no? Vamos a alimentarlo con voltajes superiores a 0.7, a lo mejor 10 volts, 20 volts, no lo sé, estén alimentados en la base para poder tener esa caída de potencial. Si nuestro voltaje de entrada entre la base y el emisor es menor a 0.7, se considera que está polarizado en inversa a la unión y no habrá un voltaje de conducción aquí. Entonces, en resumen, nosotros tenemos que este símbolo va a representar el modelo equivalente de un transistor bipolar, que es una fuente de corriente controlada por corriente y donde la fuente de corriente de colector vale beta veces la corriente de base. Y como un parámetro adicional entre colector y emisor hay un voltaje que se llama voltaje colector-emisor. Entonces son, digamos que los parámetros principales de un transistor son estos: corriente de base, corriente de colector, déjenme marcarlo aquí una vez, marcarla, corriente de base, corriente de colector, corriente de emisor, base emisor que sabemos que generalmente es 0.7, y el voltaje colector emisor. Nosotros cuando describimos a un transistor lo describimos por un punto de operación, donde describimos la corriente de colector y describimos un voltaje colector emisor. Estos son, digamos, los parámetros principales en un transistor, sus corrientes y sus voltajes que existen en sus terminales, principalmente el voltaje colector emisor. Nosotros tenemos entonces nuestros transistores NPN y PNP. Aquí pueden observarse las corrientes que están en cada transistor y cómo fluyen de colector a emisor siempre, no importa si sea NPN o PNP. Entonces, una forma también de identificar el símbolo del transistor es viendo para dónde va la flecha. Si vemos que la flecha va saliendo, quiere decir que es un transistor NPN. Lo podemos decir como no pasa, ¿no? Es una interpretación, una forma de mnemotecnia que ustedes recuerden que cuando vean la flecha que está saliendo quiere decir que no pasa, quiere decir que es un transistor NPN. Y cuando ven que la flecha va hacia adentro, pasa, ¿no? Entonces, quiere decir que es un transistor PNP, ¿sale? Para que recuerden. Aquí podemos ver el transistor como si fuera una especie de nodo y en el cual la suma de las corrientes que entran al nodo debe ser igual a cero, igual a las que salen. Entonces, aquí podríamos observar que la corriente de emisor es igual a la suma de corriente de colector más la de base. Aquí está. Corriente de emisor es igual a corriente de colector más corriente de base. Estas fórmulas ustedes van a ir construyendo un formulario de las principales ecuaciones del transistor que las vamos a ocupar para analizar el transistor en corriente directa.
Entonces, la primera fórmula es esta. Corriente de emisor igual a la suma de corriente de colector más la corriente de base. También observamos en el modelo equivalente que la corriente de colector era beta veces la corriente de base. Aquí está la segunda fórmula que vamos a utilizar en nuestro análisis de circuitos. Y tenemos aquí cuánto vale nuestra beta. Es un parámetro que cuando nosotros vemos un tipo de transistor comercial, nos van a decir cuánto vale esta beta, que es corriente de colector entre la corriente de base. O sea, lo único que están haciendo es despejar esta corriente de colector, y este es nuestro valor de beta, que generalmente es un valor bastante amplio, que nos permite una ganancia. Esa es la ganancia del transistor, la beta, uno de los parámetros más importantes. Bien. Y bueno, recordar que el voltaje base emisor es de 0.7. Aquí tenemos nuevamente el modelo de un transistor representado en uniones semiconductoras, donde vamos a tener generalmente dos polarizaciones. Una polarización que vamos a aplicar entre la base y el emisor, y otra señal de voltaje que vamos a ocupar entre colector y emisor, es decir, vamos a polarizarlo, por decirlo así, con dos baterías. La batería que está en la unión base-emisor va a generar una pequeña corriente del orden de microamperes, ¿no? Y que va a hacer que controle la corriente que fluye entre colector y emisor, que es una corriente muy grande. Puede observarse la corriente de base es muy pequeñita, mientras la corriente de colector es muy grande, puede ser del orden de miliamperes o del orden de amperes, dependiendo del transistor y la potencia del transistor. Aquí tenemos la representación de capas semiconductoras para formar un transistor. Entonces tenemos una base para formar el transistor que le llamamos subestrato o substrato, y de un material semiconductor de una cierta cantidad de dopado, y después se va a dopar mayormente las siguientes capas. La del colector va a estar más dopada que la de subestrato, y después la de base va a estar más dopada que la del colector, y la del emisor mucho mayor dopado. Quiere decir que la capa de emisor es la que está mayormente dopada. Y bueno, también el ancho ¿cómo se llama? De las capas son de diferente grosor, no son todas iguales. Entonces, por eso no podemos armar un transistor con dos diodos, porque son de diferentes anchos y diferentes dopados. Es como se construye un transistor bipolar. Aquí tenemos unas capas de metalizaciones donde se van a conectar los terminales de base, colector y emisor. Y bueno, una capa separadora que es un óxido que es un aislante básicamente. Tenemos otra construcción de otro transistor donde puede verse ya las terminales, emisor, base y el colector. Hay aquí en la terminal, ¿no? Tendríamos la línea, el colector. El sustrato. Aquí tenemos la forma en que se forman las uniones. Si ustedes recuerdan cuando platicábamos sobre las formas de las uniones, nosotros teníamos un material tipo P, un material tipo N, el cual era rico en huecos o en electrones, dependiendo del tipo de material. En el caso del material tipo N era rico en electrones, lo representamos con el signo menos aquí en la unión, mientras que el material tipo P es rico en huecos. En este caso se ponen cerca de la unión, y al momento de que nosotros formamos la unión, recuerden que empezaron a fluir los electrones hacia el lado P y los huecos hacia el lado N, dejando lo que son una región vacía de portadores de carga, pero quedaban puros iones negativos o iones positivos, ¿no? Según el caso. De igual manera ocurre en un transistor bipolar. Entonces va a formar dos regiones de deserción de diferentes anchos, dado el dopado de cada uno. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, que si nosotros polarizamos el transistor entre colector y emisor, no tendríamos flujo de corriente porque están dos uniones ahí. Sin embargo, al momento de polarizarla con la unión base-emisor, vamos a provocar que pueda reducirse estas uniones y poder tener un flujo de corriente, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, aquí está nuestro transistor representado. Aquí está nuestro colector, que va a conectar los electrones, nuestro emisor que va a emitir electrones, y la base que va a controlar la corriente. Aquí tenemos la representación de las uniones en forma de dos diodos. Vamos a conectar un voltaje entre lo que es el colector y emisor. Como dijimos, como tenemos dos diodos opuestos, de entrada este diodo estaría bloqueando la polarización directa de esta batería. Vamos a ponerle un signo para que ustedes puedan interpretarlo mejor.
Aquí tenemos un signo más, un signo menos. Entonces, este diodo sí permitiría el paso de corriente, pero si observamos el diodo de arriba, estaría bloqueando el paso de corriente porque está polarizado en inversa. Entonces, por lo tanto, si solamente ocupamos una batería entre colector y emisor, no es posible que haya un flujo de corriente eléctrica, porque está bloqueado por el diodo de arriba. Pero, ¿qué va a pasar cuando nosotros pongamos una polarización en la unión base-emisor? Vamos a ver. Y aquí está enfatizado que la polarización inversa no permite el flujo de corriente. Ahora vamos a conectar un voltaje en la unión base-emisor. Aquí, un voltaje en la unión base-emisor mayor al voltaje de conducción del diodo que se encuentra en la unión base-emisor. Vamos a ver qué sucede. Entonces, si observamos la unión que está en base y emisor, es un diodo que está polarizado, observamos que está en directa, por lo tanto permite el flujo de corriente entre lo que es la base y el emisor. Entonces hace que los portadores de carga fluyan en este sentido, estén fluyendo portadores de carga. Ya tenemos el flujo de corriente debido a la base, ¿no? Un pequeño flujo de corriente de unos cuantos microamperes. Ahí vemos que está fluyendo. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Va a provocar que al momento de tener una polarización en la unión colector-emisor, se reduzca la región de la base y puedan fluir los portadores de carga. Ahora sí, entre colector y emisor, puedan fluir los portadores de carga. Ajá. Ya tenemos un flujo de portadores de carga. O sea, va a haber flujo de electrones y huecos en las uniones. Y también recordar que solamente en el alambre va a fluir lo que es los electrones en el foro conductor. Entonces, de esta manera es como el transistor bipolar va a operar. Una vez que tengamos la unión base-emisor polarizada mayor al voltaje de conducción, va a fluir una pequeña corriente que va a empujar a que la corriente entre colector y emisor fluya, porque la base se hace más pequeña, se reduce. Y entonces, ahora sí hay un gran flujo de corriente, como puede observarse. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. Este es el funcionamiento del transistor bipolar. Un poquito de ruido. Ese es el funcionamiento del transistor bipolar. ¿Y esa corriente dónde se consigue? Esa chiquita. Bueno, la corriente se consigue porque estás polarizando la unión base-emisor con un voltaje, digamos, pequeño, unos 5 volts, por ejemplo, vamos a decir. Entonces, si te fijas, hay una unión, hay un diodito polarizado en directa que hace que fluya la corriente, así como se observa. Ahorita lo que estamos haciendo circular es la corriente de los electrones, ojo. Por eso se ve que pareciera que va en sentido opuesto, ¿verdad? De acuerdo a lo que vemos de la flecha del diodo. La corriente convencional sería en sentido opuesto, ¿no? Pero la corriente electrónica que estamos representando ahorita sí va en ese sentido. Entonces, por eso ocurre esa pequeña corriente. Y eso genera que pueda fluir corriente entre colector y emisor. Ese es digamos, el comportamiento. ¿Vale? Vale. Vamos a continuar. Entonces, aquí tenemos nuestro símbolo de nuestro transistor. Y eso representa el dispositivo de 3 terminales, un dispositivo de 3 capas. Aquí tenemos físicamente cómo serían nuestros transistores. En este caso podemos observar diferentes tipos de encapsulados. Se fijan, todos son dispositivos de 3 terminales. Tenemos hay algunos que son con encapsulado de plástico y muy pequeñitos. Eso quiere decir que son de baja disipación de potencia o baja corriente, a lo mejor unos cuantos miliamperes, tal vez 100, 200 miliamperes. Conforme se hace más grande y más robusto, puede manejar corrientes del orden de amperes, a lo mejor 2, 3 amperes o más. Por eso el transistor metálico, ese encapsulado que le llaman en forma de corcholata, maneja corrientes del orden de 20 amperes, mientras que este estará en el orden de 2 a 5 amperes aproximadamente, que tiene forma de regulador de voltaje, de la serie 78, que es el mismo encapsulado, se maneja corrientes, digamos, que del orden de 2 a 5 amperes aproximadamente, mientras que los otros son corrientes menores, del orden de 500 o 800 miliamperes, ¿no? El encapsulado metálico.
Siempre que vean un transistor, generalmente lo van a ver con la clave 2N y al número, por ejemplo, 2N2222. Si recuerdan el caso de los diodos, siempre lo van a ver como 1N. Entonces ese 1 es de una sola capa, ¿no? Mientras que 2N son del doble, ¿no? 2N. Bueno, y tenemos algunos otros más tipos de transistores de 3 terminales. Podemos observar también en algunos transistores cómo tiene una especie de pestañita, no sé si alcancen a notarla aquí. Esta pestañita nos va a indicar dónde se encuentra el emisor de nuestro transistor, como pueden observar aquí, miren. Esto nos indica el emisor. Obviamente que nosotros tendremos que checar la hoja de especificaciones para ver cómo es la distribución de patillas. De acuerdo al datasheet, cuál es el emisor, base y colector, pero de entrada, donde veamos la pestañita, ese seguro que ese sea nuestro emisor. Profe, también algunos Adelante. multímetros tienen, ¿no? Para medirlo. En los transistores generalmente hay algunos que tienen precisamente las patillas para medir transistores NPN y PNP. Ahí lo que mide los multímetros es la beta del transistor. Tú lo conectas y te va a medir la beta que tiene el transistor. Independientemente que en la hoja de especificaciones te diga que tiene una beta, no sé, de 300, ahí te va a decir el multímetro que es ya sea un poquito más de 300 o 350, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí te va a medir exactamente el valor de la beta. Y aquí tenemos ejemplos de un transistor bipolar, por ejemplo, un PNP, que es el 2N3906. Este transistor debe ser algunos 200 miliamperes aproximadamente. Tenemos que checar la hoja de especificaciones. Tenemos la distribución de las patillas de este transistor, que es emisor, base y colector. Aquí está el transistor 2N3904, que es NPN. Y bueno, tenemos otro transistor que son de propósito general, el más común y silvestre es el 2N2222, ya sea en encapsulado de plástico o bien en encapsulado metálico. Obviamente el encapsulado metálico maneja un poquito más de corriente, de unos 500 miliamperes, mientras que este será de unos 200 miliamperes aproximadamente. Y esa es la distribución de patillas, colector, base, emisor. Quiere decir que el 1 representa la primera patilla, el 2 la segunda patilla, la 3 la tercera patilla. Y si observamos, en el 1 es el emisor, ¿verdad? Y aquí lo observamos donde tenemos la pestañita, está representando lo que es el emisor del transistor. Tenemos otros encapsulados de transistores con otras claves, el BC548, igual es muy parecido al transistor 2N2222, de baja corriente, uno de corriente intermedia y una corriente un poquito más alta, ¿no? Tenemos el MJE13008 NPN, el BD135 NPN, el BD136 PNP. Bueno, puede haber algunas otras configuraciones que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos otro encapsulado que es el PO03, que es de forma de corcholata, que le conocen, y es el 2N3055, que se maneja a mayor corriente, debe ser de algunos 10 amperes aproximadamente. Entonces, aquí habría que verificar cuál de estas dos son el emisor, la base, y la tercera patilla está en la parte metálica que vemos aquí. Cualquiera de estos representaría la tercera patilla. Vemos una hoja de especificaciones, por ejemplo, la compañía Fairchild Semiconductor, donde vemos el 2N3904, el MBT3904, que es un transistor, pero este se llama de montaje superficial, mientras los que tienen las terminales largas se llama de inserción, es decir, que ustedes tienen que en la placa de fenólico, que es una placa de cobre donde van a insertar sus componentes, ustedes los van a soldar, y después de soldarlos le van a tener que cortar esas patillas. Es decir, van a tener que hacer perforaciones en la placa para insertar sus componentes, soldarlos con estaño, y es donde van a hacer las uniones con los diferentes dispositivos. Mientras que en los montajes superficiales, ustedes van a tener su placa de fenólico donde van a tener las pistas y solo van a poner encima y van a soldar encima, no tienen que hacer inserción. Eso es la tecnología más reciente y es lo que esperamos que ustedes en un futuro lo realicen para sus proyectos finales, sobre todo en semestres más avanzados y sobre todo para su trabajo terminal. Esperemos que ustedes ya puedan trabajar con estos dispositivos que se llaman de montaje superficial. Mientras tanto, lo que ustedes aprenden van a utilizar dispositivos de inserción, que son dispositivos de patillas largas, y las van a montar primero en protoware para probarlo. Bueno, primero hacer los cálculos a mano, después en simulación, y después lo harán en protoware para que vean el funcionamiento, para llevar un proceso en su diseño.
Aquí ven algunas características, como son el voltaje colector emisor máximo, 40 volts. Por ejemplo, aquí la corriente de colector que maneja son 200 miliamperes. Se está refiriendo a este tipo de transistores que son de encapsulado de baja potencia. El rango de operación de temperatura está entre los menos 55 hasta máximo de 150 grados centígrados. Tenemos otro transistor aquí, el 2N3904 y 2N3906. La corriente máxima que maneja son 200 miliamperes. El voltaje colector emisor máximo son 40 volts. Y si se fijan, en el caso del transistor NPN y PNP, lo que cambian son los signos de las corrientes, pero porque cambian las polarizaciones, ¿no? Por eso cambian. La máxima disipación de potencia son de 310 miliwatts. Aquí podemos observar la beta, no sé si recuerdan que mencionamos la beta, la ganancia de corriente, la podemos representar como beta o como HFE. ¿Ah? Aquí tenemos que su ganancia puede variar de 100 hasta 300. Entonces nosotros pudiéramos con nuestro, como mencionó Alexis, con nuestro multímetro, buscamos las patillas donde insertamos nuestro transistor, vemos qué tipo de transistor, si es NPN o PNP, y lo insertamos en el lugar correspondiente, y así mediremos la beta que está, de cuánto vale entre 100 y 300. A lo mejor nos dan 200, 250, 310, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que vemos aquí, que se llama FT, es la máxima frecuencia que puede operar el transistor. Si se fijan, en el transistor 2N3904 son 300 MHz, mientras que el 3906 dice que son 250 MHz. Es la frecuencia máxima de operación, es decir, las señales que vamos a manejar, que van a estar variando en el tiempo y que van a estar oscilando, pueden manejar frecuencias máximas de alrededor de 300 MHz. Seguimos entonces en el minuto, ya nos falta, bueno, seguimos viendo encapsulados de transistores de diferentes, de plástico, metálicos, de mayor potencia, menor potencia. También tenemos transistores en forma de un circuito integrado, que es de 14 patillas, 7 de un lado y 7 de otro. Y aquí cómo están distribuidos los transistores. Aquí tenemos transistores que son, es PNP. Los 4 son transistores PNP. Y aquí nos dice cuáles son sus terminales para lo que es la base, el emisor y el colector. Puede identificarse plenamente por la flecha. ¿Cuál es el emisor? Que es la terminal 12, la terminal 10, la terminal 3 y la terminal 5. También puede ver cuál es la base, ¿verdad? La base es la 13, la 9, la 6 y la 12 es la base, mientras que la restante es el colector. La distribución, por ejemplo, de un transistor puede ser base, colector, emisor. Esto siempre hay que identificarlo en la hoja de especificaciones para no equivocarnos. Si lo conectamos mal, sí podemos dañar el transistor. Siempre hay que fijarnos bien cómo está la distribución de las patillas y verlo siempre de frente. Esto que vemos aquí es la vista frontal del transistor y es como vamos a leerlo. Por ejemplo, en este otro transistor dice que el emisor es una patilla, la otra es la base y el encapsulado es el colector. Decíamos que en la unión base-emisor tenemos un diodo y este comportamiento que observamos, ustedes ya lo conocen, es la curva característica del diodo. Y aquí observamos que en la unión base-emisor va a haber un voltaje de 0.7 siempre y cuando la unión esté polarizada en forma directa. Y al aumentar este voltaje va a generar que hay una gran corriente. En este caso la corriente que se genera es la corriente de base que está del orden de microamperes. Es decir, en su corriente de base siempre van a estar corrientes del orden de microamperes. Mientras que en el caso de la corriente de colector y emisor, van a ser corrientes del orden de miliamperes o amperes, dependiendo del tipo de transistor. Observemos esta curva, esta familia de curvas características. Nosotros vamos a representar, cuando reportemos a un transistor o lo analicemos, una corriente de colector contra un voltaje colector emisor. Es lo que se conoce como los puntos de operación o punto de operación del transistor o punto Q. Y bueno, aquí tenemos lo que son las regiones de operación. Tenemos una familia de curvas. ¿Por qué tenemos una familia de curvas? Porque tenemos diferentes valores de corriente de base. Por ejemplo, para una corriente de base de 100 microamperes, ese sería el comportamiento que tendríamos en la corriente de colector, que es aproximadamente igual a alrededor de 10 miliamperes aproximadamente. Para una corriente de aproximadamente 300 microamperes en este transistor, tenemos una corriente aproximada de colector de 30 miliamperes y así sucesivamente. Bueno, aquí ¿cuáles son las regiones de operación? Tenemos una región que le conocemos como región de saturación,
que es la que vemos que está cercana al eje IC, que es la corriente de colector, región de saturación. Tenemos una región que se conoce como región activa, que es precisamente después de que empieza a conducir corriente, se empieza de alguna manera a estabilizar el transistor en una corriente. Entonces, esa es la región activa. Y tenemos otra región que está en la parte de abajo que no está marcada, que es la región de corte. Esta parte de abajo sería la región de corte. Aquí se conoce como región de corte. Es la región de corte. Y bueno, hay que hacer mención que un transistor puede trabajar como un switch que trabaja en la región de saturación y corte, o puede trabajar también como un amplificador de señales de corriente alterna, que se trabaja en la región activa. Siempre que veamos un transistor trabajando en la región activa con un color, aquí una rayita aproximadamente en la región activa. Tenemos la región de saturación que puede verse a la izquierda desde la línea roja, y en la parte de abajo lo que sería la región de corte, ¿no? El corte del transistor, son las regiones principales del transistor. Entonces, corte, saturación, región activa, y bueno, de este lado lo que se conoce como región de ruptura, que es la que no deseamos llegar, porque es donde se daña nuestro transistor, la ruptura. Es decir, que nosotros rebasamos las especificaciones físicas del transistor, rebasamos la máxima corriente, la máxima polarización, y por ello ocurre esta región de ruptura, que es algo no deseado, ¿no? Bueno, pues estas son las curvas características de un transistor. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos, ¿no? Una pregunta, profesor. Sí, adelante. ¿El transistor lo podemos utilizar indistintamente con corriente alterna y corriente directa o tenemos limitantes? Bueno, primero que nada, el transistor se tiene que polarizar en corriente directa para que funcione, hacerlo funcionar. Una vez que lo hacemos funcionar, tenemos que meterlo en lo que se llama la región activa. En esa región activa ya lo podemos trabajar como un amplificador, y entonces sí le vamos a inyectar pequeñas señales de corriente alterna en la base para tener amplificadas las salidas en el colector. Entonces, generalmente el transistor primero se polariza para que funcione en una región, sea en la región activa, o en la región activa para hacerlo como un amplificador, o polarizarlo en saturación en corte para hacerlo trabajar como switch. Para hacerlo trabajar como switch, generalmente se utiliza para trabajar en corriente directa. Para hacerlo trabajar en la región activa, lo hacemos para hacerlo trabajar inyectándole señales de corriente alterna y amplificar, pero siempre está polarizado en directa, ¿eh? Siempre está polarizado con corriente directa. ¿Sí queda clara la respuesta? Sí, Eh, sí, ya. Gracias, profesor. Ahí está. Tenemos otra vez las regiones de operación, saturación, corte, región activa y región de ruptura, ¿no? Y dependiendo, aquí tenemos un transistor, si puede observar apenas se ve la flecha que va hacia abajo, es un transistor NPN. Podemos observar las corrientes de base, por ejemplo, tenemos 300 microamperes, mientras que la corriente de colector es de orden de miliamperes, en este caso 30 miliamperes. Aquí tenemos un voltaje colector emisor de 3.4 volts. Tenemos dos baterías, una que está entre colector y emisor de 10 volts, y una batería que está conectada entre la base y el emisor, que es un voltaje pequeñito, a lo mejor 5 volts aproximadamente, o 6 volts, algo así. Entonces, con esto, nosotros controlamos el flujo de corriente. Aquí la corriente debe ir en sentido, está marcada la corriente electrónica. Nosotros siempre vamos a representar la corriente en el sentido convencional, es decir, al revés. Estas fechas los voy a tener que corregir en su momento para que trabajemos con la corriente convencional. Voy a ponerle aquí. Las corrientes deben ser así. Debe ser, esta corriente debe ser al revés. Ahora vamos a trabajar con la corriente convencional que va de positivo a negativo. No vamos a trabajar con las corrientes reales, que son las corrientes electrónicas. Vamos a representar esas corrientes. Y observamos nosotros en una gráfica donde viene la corriente de colector contra el voltaje colector emisor. Observamos para diferentes corrientes de base, observamos una recta
se conoce como recta de carga de corriente directa. Esta recta de carga se va a cruzar en un punto con la corriente de base, que observamos en este punto, por ejemplo, y esto genera lo que se conoce como un punto de operación, un punto Q. Se llama en inglés quiescent, punto quiescente o punto de operación. Entonces aquí si observamos en este punto Q1, nos está diciendo que el voltaje colector emisor es de 5.5 aproximadamente, mientras que la corriente de colector está aproximadamente a 20 miliamperes. Entonces quiere decir que ese transistor está trabajando en esa región de operación. De igual manera, en el punto Q2, estamos trabajando con una corriente de 300 microamperes en la base y nos está generando un voltaje colector emisor de 3.5 y una corriente de aproximadamente 30 miliamperes. Entonces, todos esos puntos se llaman puntos de operación o punto quiescente, nos va a indicar cómo es que el transistor está operando y ese transistor nos va a indicar en qué región está operando. Podemos observar en la gráfica de abajo, tenemos nuestras curvas características y podemos observar que entre más cercano esté el punto de operación al eje, en este caso vertical, que es la corriente de colector, se encontrará muy cerca de la saturación. Cuando se encuentre en puntos intermedios de la gráfica, estará en la región activa. Y cuando se encuentre muy cercano al eje, el eje X, que es el voltaje colector emisor, estaremos cerca del corte. Vamos nuevamente en las gráficas donde encontramos la recta de carga. Esta recta de carga se puede trazar al dividir el voltaje de la fuente de alimentación que exista en el colector, dividido entre la resistencia del colector, así generaremos este punto. Bueno, entonces, decíamos que para obtener este punto en el cruce con el eje de la corriente de colector es dividir el voltaje de la fuente de alimentación del colector entre la resistencia del colector, así obtenemos este punto. Y para encontrar este otro punto es el voltaje de alimentación de la fuente que se aplica entre colector y emisor. Para sacar esta recta de carga, ya dependiendo de la corriente que nosotros tengamos en la base, vamos a encontrar ese punto de corte o punto de cruce para determinar el punto de operación. Esto lo podemos hacer a través de rectas de carga o bien lo podemos hacer a través de análisis de circuitos. Con cálculos vamos a tratar de hacerlo de las dos formas, para que ustedes lo entiendan bien, lo puedan manejar en ambas formas. Aquí tenemos otro transistor tipo NPN, el cual está polarizado por un voltaje, por dos resistencias, por divisor de tensión se llama aquí. Entonces, observamos que tenemos un divisor de tensión entre R1 y R2, quiere decir que aquí hay un voltaje. Ya saben, por divisor de tensión sería el voltaje en la resistencia que quiero, que sería 2.2, por la fuente de voltaje, entre la suma de las dos resistencias me daría el voltaje que tengo aquí en este punto. Entonces, es como si yo tuviera una batería conectada aquí entre base y emisor. Y en este caso habría otra batería que son 10 volts entre colector y emisor. Pues aquí tenía la representación. Esta batería se está utilizando para tener las dos polarizaciones, en la unión base-emisor y en la unión colector-emisor. Aquí nos da, ¿se acuerdan que decíamos de la recta de carga? Aquí está. Esto representaría los 10 voltios, que es el voltaje C, y este sería el voltaje de alimentación BCC, que sería los 10 volts, entre la resistencia de carga, que sería 3.6 kiloohms. Este es nuestro BCC. Es como si duplicaran dos veces la terminal, ¿no? Está el punto de colector, entonces se le llaman BCC. Y así obtenemos nuestra recta de carga. Entonces, con esta recta de carga, nosotros tenemos el punto de operación que nos dice que el punto de operación de este transistor está en 4.94, ese es el voltaje del colector emisor de 4.94, mientras que la corriente de colector está en un valor de 1.1 miliamperes. Quiere decir que esta corriente que vemos aquí es de 1.1 miliamperes. Entonces, de esa forma vamos a relacionar,
vamos a relacionar esta recta de carga o esta gráfica con las corrientes que tengamos en nuestro dispositivo. Vamos a hacer más adelante más ejercicios para que les quede mucho más claro esta interpretación de las gráficas. Esto solamente es una idea para que ustedes vayan viendo la relación que existe entre las gráficas y el circuito. Vamos a avanzar. Bueno, entonces, en resumen, en un transistor bipolar nosotros tenemos diferentes regiones de operación. Dijimos que tenemos corte, tenemos saturación, tenemos una región activa. Existe una región adicional que se llama región activa inversa, que no se usa, pero bueno, existe, pues se las pongo, aunque no las vamos a trabajar. Y tenemos una región que no es no deseada, que se llama región de ruptura, que rebasa las especificaciones de nuestro dispositivo, es decir, rebasa la corriente de colector, rebasa voltaje colector emisor, y por eso pueden hacer daño al dispositivo. Ahora, ¿cómo sabemos a qué región vamos a llevar a nuestro transistor? Bueno, esta región de operación va a depender de cómo polaricemos las uniones. En este caso, si nosotros queremos obtener la región de corte, nosotros vamos a tener que polarizar la unión base-emisor en inversa y la unión base-colector también en inversa. Recuerden que dijimos cuando trabajamos en la región de corte y saturación, estábamos trabajando al transistor como si fuera un switch, que abra o cierra el paso entre la corriente entre colector y emisor, entonces es un switch. Entonces, en corte, ambas uniones deben estar polarizadas en inversa y se considera un switch abierto del transistor. Si nuestro transistor lo ponemos en la región de saturación, nuestra unión base-emisor está polarizada en directa, la unión base-colector también está polarizada en directa, tendremos un switch cerrado. Entonces, en corte, nuestras uniones están polarizadas en inversa, tenemos un switch abierto. En saturación, ambas uniones están polarizadas en directa y tenemos un switch cerrado. Ahora, si vamos a la región activa lineal, o región activa como se conoce, nosotros tenemos que la unión base-emisor debe estar polarizada en directa, el diodito que tenemos ahí formado se debe polarizar en directa, mientras que la unión base-colector, que es otro diodito que veríamos en la representación, debe polarizarse en inversa. Entonces, en esta región nosotros podemos utilizar al transistor como un amplificador, y entonces ahora sí le podemos inyectar una señal pequeña de corriente alterna de unos cuantos milivolts o microvolts, y amplificarla a volts o a milivolts en la salida que generalmente es en el colector, y tener al transistor trabajando en la región activa. Y bueno, aquí está la región de ruptura que decíamos que es cuando rebasamos las especificaciones del dispositivo y ocurre la sobrecarga y el daño del dispositivo. Bien, aquí tenemos de forma simplificada las configuraciones que podemos encontrar en los transistores, que es configuraciones emisor común, base común y colector común. El punto común se conoce como el punto hacia donde está referenciada la Tierra. Esto, si ustedes recuerdan, es el símbolo de Tierra. Entonces, el punto común es precisamente el emisor, que es donde está conectada la señal de Tierra. Por eso se da una configuración que se conoce como emisor común. En el caso de la base común, tenemos la terminal de base conectada a Tierra. Vamos a poner esos terminales para que recordemos. Aquí tenemos nuestro emisor. Aquí está el emisor. Aquí estaría el colector, la base. Aquí en la configuración base común tenemos la base conectada a tierra. Con tierra de referencia. Tierra. Aparece como tierra referencia o nodo cero. La base, aquí está el emisor. Aquí está nuestro colector. En el caso de la configuración colector común, nuestro colector está conectado hacia la línea de referencia o tierra. Aquí está nuestra base. Y aquí está nuestro emisor. En este caso, estas configuraciones las estamos haciendo con transistores NPN. Son las tres configuraciones que podemos tener con el transistor bipolar: emisor común, base común y colector común. Decíamos de las aplicaciones que podemos tener del transistor bipolar. Ya dijimos que como un conmutador o switch, trabajando en la región de corte y saturación. Si trabajamos en la región activa, lo estamos trabajando como un amplificador de señal de corriente alterna.
Existen algunas otras aplicaciones que no son tan comunes, pero bueno, vamos a platicar, al menos a tocarlas para que ustedes las conozcan. La primera configuración, decíamos, es la de un conmutador o switch, que sería este tipo de configuración. Seguramente lo van a encontrar cuando ustedes quieran controlar, puede ser el encendido de un simple LED, en el caso de la resistencia de colector, aquí estaría el LED, y ustedes van a controlar que se encienda o se apague a través de la corriente que hay en la base, aplicando un voltaje entre base y emisor. Entonces, esto sería una especie de conmutador o switch lógico, donde el voltaje de entrada, si es cero, nos daría un switch abierto, es decir, que en este caso, si aquí estuviera un LED, no se prendería. Nuestro voltaje de colector, voltaje de salida, sería el voltaje VCC. Si el voltaje de entrada es 5 volts, por ejemplo, aquí entre base y emisor, será un switch cerrado, entonces por lo tanto va a poder fluir la corriente entre colector y emisor, y entonces ahora sí se encendería nuestro LED que estuviera aquí en la resistencia del colector. Más adelante vamos a observar que cuando nosotros tenemos un transistor en la región de saturación, el voltaje colector-emisor tiende a ser, se hace un voltaje muy pequeñito, del orden de unos cuantos volts, unos cuantos centésimas de volt, alrededor de 0.2, 0.3 volts, es lo que queda entre colector y emisor, por eso se considera que el switch está cerrado aquí. Es un switch cerrado prácticamente. Aquí tenemos otra configuración de un conmutador o inversor digital, donde vamos a meter señales en forma escalón o cuadrada. Tenemos un punto mínimo que es 0 y un punto máximo que es 5 volts. Entonces, señal cuadrada que está cambiando de 0 a 5 volts en la base, y nos va a producir que el colector también genere una señal de salida que va de un máximo hacia 0. Nada más que esta señal, si se observan, la señal de entrada se ve invertida en la salida en el colector. Sigue siendo un switch. También se puede utilizar este switch para controlar, por ejemplo, la bobina de un relevador, o bueno, alguna otra cosa más. A lo mejor podríamos conectar un motor de baja corriente en lugar de la resistencia de colector, un motorcito aquí que pudiéramos controlar con una pequeña corriente que hay en la base, tener una corriente de orden de miliamperes o amperes aquí en el colector y poder controlar el sentido de giro del motor. Aquí tenemos una configuración donde tenemos nosotros conectado a la bobina de un relevador. Esto que se representa la bobina de un relevador, coil relay. No sé si han escuchado el concepto de un relevador, que es un dispositivo que tiene una pequeña bobina y tiene un par de contactos, uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Esos contactos no están unidos al circuito, sino están de manera independiente. A través de un campo magnético se abren y se cierran y pueden controlar una mayor corriente. Si aquí con el relevador podemos manejar corrientes del orden de miliamperes, en los contactos del relevador podríamos alimentar a un motor de mayor corriente, por ejemplo, unos 5 amperes, 10 amperes, con el cual nosotros podemos hacerlo funcionar a través de este circuito y estaría a través de un aislamiento magnético. Este es el funcionamiento de un switch inversor y con un relevador. Este otro circuito es utilizando transistores, lo que se conoce como un puente H. Es decir, nosotros con este puente H podemos hacer trabajar un par de transistores para que giren en un sentido o en otro. Déjenme ver de la pluma para que puedan ver el sentido. Primero el sentido azul, vamos a ver aquí. En el sentido azul vamos a hacer que trabajen este transistor con este otro para hacer que gire un motor de corriente directa en este sentido, como estaríamos manejando el flujo de la corriente. Ahí está. Mientras que con estos dos transistores, también el color en rojo, empezamos a trabajar este par de transistores que vemos aquí. Vamos a hacer que la corriente fluya en este sentido. Y en este sentido para que el transistor gire en sentido opuesto. Como de las corrientes. De esta manera nuestros transistores, nuestro par de transistores, pueden hacer que
nuestro motor gire hacia la izquierda o hacia la derecha. Porque estamos controlando el motor de no sé, de una grúa que va a mover un cable y que va a hacer que suba o baje el cable. De igual manera, un motor que queramos que gire hacia adelante o gire en reversa, podemos hacer este control con 4 transistores. Y estos son un par de transistores NPN y otro PNP para hacer la simetría complementaria. Y en este caso, este se llama puente H. Esto también ya lo venden en forma de un circuito integrado, que ustedes lo pueden comprar, donde ya vienen los 4 transistores unidos para formar el puente H. Y bueno, estos serían las señales que estaríamos alimentando. Si es un 1, representa, por ejemplo, 5 volts. Ese sería el 1 lógico. Si es 0, pues sería 0 volts. Eso es lo que representa el 1 y el 0. Estos son señales digitales. El 1 generalmente lo representamos con un voltaje muy cercano a 5 volts, 4.5. El 0 es casi 0 volts, 0.2, 0 volts. De igual manera para los demás. Entonces, con estas combinaciones, nosotros podemos hacer que nuestro motor gire en un sentido o gire en el otro. Este famoso puente H, que ustedes en su momento lo estarán trabajando para controlar algunos circuitos. Aquí están los resistores como conmutadores. Decíamos que en caso de que quisieran hacer encender un LED, lo podríamos hacer de esta manera, conectando una resistencia en el colector, un LED. Y observamos que un LED es un dispositivo de unión, un diodito, solo que emite luz, y siempre y cuando esté polarizado en directa. Entonces, con un voltaje de 0 a 5 volts en la base, podemos hacer que sea un switch abierto o cerrado y prende o apague el LED. Si ponemos una señal cuadrada de cierta frecuencia, podemos hacer que esté prendiendo y apagando a una determinada frecuencia de operación. Y aquí abajo podemos observar el comportamiento como un switch abierto o como un switch cerrado. Bien. Decíamos que existe otra aplicación que son los amplificadores de señales, que son amplificadores de señales de corriente alterna. Generalmente para un amplificador vamos a tener esta configuración donde tenemos una batería, un voltaje conectado entre colector y emisor. Pueden ser de unos 12 volts, 15 volts, 20 volts entre colector y emisor. Mientras que en la base, por divisor de tensión, tenemos voltajes pequeños, alrededor entre 3 y 5 o 6 volts en la base. Entonces, ahí tendríamos la otra polarización en la base. Y esto es para determinar un punto de operación del transistor. Nosotros vamos a inyectar una señal de unos cuantos milivolts, por ejemplo, en el caso de aquí de la base, y nosotros vamos a amplificar esta pequeña señal en la salida que sería en el colector para tener la amplificación de la señal. Es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo, no sé, unos 100 milivolts, ustedes pueden tener a la salida a lo mejor 5 volts de corriente alterna. 100 milivolts de corriente alterna, aquí tendrían a lo mejor 5 volts de corriente alterna. Vamos a controlar con la relación de las resistencias cuál es la ganancia que podemos tener a la salida, independientemente de la beta que tengamos del transistor. Y eso es el efecto de un amplificador, un circuito formado por un transistor y un conjunto de resistencias que nos permite amplificar una señal de corriente alterna pequeña y convertirla en una gran señal a la salida en alguna de sus terminales, generalmente es en el colector. Podemos observar lo que se conoce como el amplificador emisor común. Aunque tengamos una resistencia en el emisor, este transistor del punto común entre la entrada y la salida sigue siendo el emisor. Entonces, esto es un amplificador emisor común. Tenemos nuestras 4 resistencias, nuestro transistor, en este caso NPN, y vamos a inyectar una pequeña señal de unos cuantos milivolts. Señal de unos cuantos milivolts, o microvolts, por ejemplo, milivolts de corriente alterna a la entrada. Mientras que en la salida, que puede ser en el colector o en la base, tenemos una señal del orden de volts de salida, de corriente alterna. La salida, generalmente la salida la presentamos como VO, V output y VI, de V input, ¿no? Voltaje de entrada, voltaje de salida. De eso es lo que viene los subines I y O. I es de input o de output. En ese tipo de configuración, el transistor maneja ganancias de voltaje muy altas,
del orden de 100 hasta 1000 la ganancia. Mientras que las ganancias de corriente que puede proporcionar la salida también son del orden del valor de beta, también son muy grandes. En este caso, lo que se conoce como impedancia o la resistencia equivalente del transistor en corriente alterna maneja valores de entrada del orden de 0.5 kiloohms hasta 2 kiloohms aproximadamente, dependiendo de los valores de la resistencia que tenga. Las impedancias de salida es lo que entrega la salida del transistor. Pueden ser valores bajos del orden del valor de la resistencia de carga que tengamos conectado en el colector. Y en el caso de este tipo de amplificador emisor común, tenemos que esta señal se está desfasada a 180 grados. Si se fijan, aquí empieza en el semiciclo positivo, ¿verdad? La entrada, mientras que en la salida va a empezar en el semiciclo negativo. Entonces, esto que vemos aquí se llama un desfasamiento de 180 grados. Y bueno, en nada nos afecta, simplemente que aquí empieza en el positivo y aquí empieza en el negativo, pero tenemos unas ganancias de voltaje muy altas. Esto es lo que hace nuestro amplificador de tipo emisor común. Hay otro tipo de amplificadores, como es el amplificador colector común, que vamos a tener otras características. Por ejemplo, borrar primero aquí. Tenemos ganancia de voltaje, que son del orden de valor unitario, es decir, que la ganancia de voltaje se mantiene casi igual, es decir, lo que hay en la entrada y la salida, pero aquí la ventaja es que tenemos ganancias de corriente muy altas, del orden de beta. También presenta unas impedancias de entrada muy altas, aquí en la entrada, lo que es la base, y una impedancia de salida muy baja, en el caso del emisor. Entonces, a este tipo de amplificador se le conoce como amplificador buffer, porque ¿qué es lo que hace? Reforzarnos la corriente. También se le conoce como circuito seguidor de voltaje, porque prácticamente lo que hay a la entrada es a la salida. Y muchas veces se estila conectar varias etapas amplificadoras, una para reforzar el voltaje o amplificarlo, y otra para reforzar la corriente. Entonces, sería común encontrar un amplificador de emisor común, seguido inmediatamente de un amplificador colector común, uno para reforzar el voltaje, aumentarlo, y otro para reforzar la corriente. Y bueno, vamos a ver la última configuración, que en este caso sería la de base común, que observamos aquí. En este caso, las ganancias de voltaje son del orden también de beta, de 100 a 1000. La ganancia de corriente es unitaria, aquí no tenemos ganancia de corriente. Las impedancias de entrada que presenta son muy bajas. Las impedancias de salida son del orden de RL, que es la resistencia de carga que conectamos aquí en la salida. Y en este caso se le conoce también como un buen amplificador de voltaje. Aquí la ventaja que tendríamos tal vez es que la señal va en fase de la entrada con la salida. Es decir, si empieza en el semiciclo positivo en la entrada, también empezará en el semiciclo positivo en la salida. Esa es la característica de un amplificador base común. Y aquí tenemos una tabla de resumen de lo que son los diferentes tipos de amplificadores y características de manera general de los valores de las impedancias de entrada, impedancias de salida, las ganancias de voltaje que presenta cada una de las configuraciones, las ganancias de corriente, las frecuencias de corte que pueden ofrecer y si tienen algún tipo de corrimiento de fase. Y bueno, prácticamente estaríamos llegando al fin de esta clase relacionada con transistores para enfocarnos un poco más adelante a ver lo que son análisis de circuitos con transistores bipolares. Aquí tenemos algunos aplicaciones. Nos quedan 5 minutitos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, profesor, disculpe, Adelante. todas las aplicaciones que mencionó son para PNP y NPN. Así es. Lo único que cambia es la polarización. En unos la corriente va a fluir en un sentido y en el otro en otro sentido. Aunque generalmente, no lo sé, pero generalmente utiliza mucho el transistor NPN, PNP se utiliza menos, pero bueno, también se llega a utilizar, como por ejemplo en la configuración de puente H, no sé si viste que tenía un PNP y un NPN. Sí, profe, gracias. Adelante. No de qué. ¿Alguien más? ¿No? Ya para terminar, veremos algunas otras aplicaciones. Aquí tenemos un dispositivo, un transistor utilizado como una especie de diodo. Se puede utilizar
solamente utilizando un par de terminales, que es la unión base-emisor. También se puede utilizar el transistor bipolar como una especie de diodo Zener para regular voltaje. Es posible utilizar una configuración de esta naturaleza. Y se puede utilizar agregando un poco más de dispositivos para hacerlo trabajar como una especie de regulador de voltaje al transistor bipolar junto con un diodo Zener. Perdón. También se pueden conectar transistores, pares de transistores para formar configuraciones un poquito más complejas que nos permiten manejar mayor ganancia de corriente. Eso es lo que se conoce como el par Darlington, donde conectamos el emisor de un transistor a la base del otro. Si se fijan, donde tenemos mayor corriente es entre colector y emisor. Por ejemplo, si aquí tuviéramos corriente de base de microamperes, perdón, a la salida en el colector tendríamos de miliamperes. Y aquí está alimentado en la base de miliamperes. Entonces, en la salida, seguramente en ese transistor, es en el transistor 2, sería corrientes del orden de amperes. Entonces, tenemos una ganancia bastante alta. Esta ganancia se representa por el producto de las betas del transistor 1 por el transistor 2. Entonces, son configuraciones que se conocen como par Darlington, que nos generan una gran ganancia de corriente. También podemos tener ganancias de voltaje. En este caso, de valor unitario. Lo principal es la ganancia de corriente. Y bueno, existen algunas otras configuraciones donde tenemos transistores encontrados que se llaman amplificadores diferenciales. En este caso, mientras que en un colector tenemos una señal de salida en fase, otra la tenemos desfasada a 180 grados. Este tipo de configuraciones nos ofrecen ganancias de voltaje alto. Otra configuración se llama amplificador cascode, donde un transistor está encima del otro, el emisor está conectado al colector de otro y también tenemos ganancias de voltaje altos. Entonces son diferentes configuraciones utilizando pares de transistores conectados de diferentes formas para generar ganancias de corriente o ganancias de voltaje. Tenemos etapas amplificadoras o multietapas, donde tenemos dos transistores emisor común. Aquí tenemos una configuración de un transistor emisor común, otra configuración de emisor común, que están conectadas en cascada para aumentar la ganancia de voltaje, donde la ganancia de voltaje va a ser la ganancia AB1 para el caso de la primera etapa, la ganancia de voltaje 2, AB2. Entonces, al momento que tenemos la ganancia total en la salida, es el producto de las dos ganancias. Se llaman amplificadores multietapas. Y bueno, hasta aquí la vamos a dejar para ya no, para que no se me hagan bolas. Podemos repasar algunas cosas en la siguiente clase para empezar a ver ya lo que son polarizaciones de transistores, ya con corriente directa, ¿no? Configuraciones y polarizaciones. Entonces, hasta aquí la dejaré, muchachos. ¿No tengan alguna pregunta? Si no, nos veríamos el día viernes. Vamos a hacer la práctica número 2, que es fuentes de alimentación. Se las estaría enviando a más tardar el día de mañana para que ustedes puedan hacer su análisis de circuitos y hagamos la simulación en clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que vimos aquí?